la masa puntual es un medio de la masa veces la velocidad, la componente escalar de la velocidad al cuadrado. Con eso entonces yo puedo sustituir esos dos términos en la energía mecánica del sistema. Es la energía cinética más la energía potencial. Sustituyo los dos términos y esta es la expresión de la energía mecánica del sistema. Ahora, yo voy a observen primero que esta es una ecuación diferencial de primer orden, porque está en términos de la velocidad. La velocidad se escribe como la derivada de la posición con respecto al tiempo. En este caso, la posición y la deformación coinciden. Entonces, la velocidad es dx sobre dt. Solo hay una derivada en esta ecuación, una derivada de primer orden, entonces una derivada primera. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. ¿Qué pasó con la otra constante de integración? Bueno, la energía es esa constante de integración y nos falta la otra al integrar esta ecuación. Así que hay siempre dos constantes del movimiento. Ahora, yo voy a expresar la energía en términos de otra constante del movimiento. Esta ecuación es válida para cualquier valor de x. Yo voy a escoger el punto de retorno, o sea, el punto donde la velocidad es igual a 0. Ese punto de retorno es el punto donde alcanza el máximo desplazamiento y le llamamos la amplitud. Así que escoge ese punto y por lo tanto la energía mecánica del sistema es igual a 1/2 de kx medio de ka al cuadrado, tal como la escribimos en esta ecuación. Tenemos 1/2 de k al cuadrado. Es conveniente escribirla en términos de la amplitud, porque ya habíamos mencionado que en el caso de las leyes de Newton, uno introducía dos constantes del movimiento, que era A y Phi, y que las determinábamos a través de las condiciones iniciales. Entonces, yo quiero comparar mi resultado con este resultado. Por lo tanto, lo voy a escribir. Voy a escribir mi solución en términos de la amplitud. La pude haber dejado en términos de la energía, pero como yo quiero compararla, lo dejo en función de la amplitud. Observen que yo puedo despejar para la derivada. Esta es una ecuación diferencial no lineal porque la variable dependiente tiene un exponente diferente de la unidad. Está elevado al cuadrado. Y la derivada también tiene un exponente diferente de la unidad. Está elevada al cuadrado. Entonces, es una ecuación diferencial no lineal, ordinaria y no lineal. Despejo para la derivada, porque solo hay una derivada. Para buscar la integración, entonces despejo para la derivada. Saco factor común el k, el 1/2 se cancela y me queda esta expresión. Le saco la raíz cuadrada, tiene solución, tiene dos soluciones,
más y menos, y yo voy a escoger la solución positiva. Entonces, tengo mi ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial. Observen que yo puedo separar variables. Yo puedo multiplicar por el diferencial de tiempo a ambos lados de la integral y puedo dividir por la raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Entonces, yo obtengo esta expresión. El lado derecho de la igualdad se obtiene fácilmente porque este término es constante. Y el lado izquierdo de la igualdad hay que buscarla en las tablas matemáticas. En las tablas de integrales, uno obtiene que esto es una función inversa. Eso es una función inversa. Es el seno inverso. Esa integral ustedes la obtuvieron en su curso de cálculo, el seno inverso, y le obtengo la función, aplico la función seno a ambos lados de la igualdad y obtengo esta expresión. Esa es la solución. Nosotros habíamos obtenido una solución en términos del coseno. Aquí está en términos del seno. Pero observen que obtuvimos el término omega. Omega es la raíz de k sobre m. Y las dos constantes de integración, la amplitud y el ángulo de fase. Nada más que el ángulo de fase es diferente y la función es diferente. Ahora, yo los puedo comparar al hacer este cambio. Yo cambio delta por phi más pi sobre 2 y utilizo una identidad trigonométrica de la suma de los ángulos. Observen que si beta es pi sobre 2, entonces coseno de pi sobre 2 es 0 y seno de pi sobre 2 es 1. Así que seno de alfa más pi sobre 2 es igual a coseno de alfa. Entonces obtengo esa igualdad. Verifico que esta solución es igual a esa si hago esa transformación. Como ven, es muy sencilla el método de energía. De hecho, es más sencillo porque es escalar. El método de las leyes de Newton es vectorial, es más complejo. Observen que un hecho muy importante es que si yo utilizo las leyes de Newton para resolver un problema no lineal, por ejemplo, si me dicen que yo tengo un término cuadrático aquí, si yo tengo una fuerza de restitución con un término cuadrático, entonces este es el procedimiento a seguir. Yo aplico pequeñas oscilaciones, pero en el caso de no aplicar pequeñas oscilaciones, el término cuadrático está presente, no lo puedo despreciar. Y no tengo método general para resolver eso. Pero si voy al método de la energía y tengo ese término cuadrático o cúbico, entonces yo puedo obtener la energía potencial elástica. Me va a salir este término cuadrático y un término cúbico.
un término cúbico. Y yo lo tengo que sustituir acá, entonces le debo de agregar un término cúbico. Y observen que me va a aparecer dentro de la raíz cuadrada el término cúbico. Y yo voy a poder separar variables. Separo variables y me queda una integral simple con este término, nada más que se le agrega el término cúbico. Esa integral está tabulada. Es una integral elíptica, así que resuelvo el problema. Lógicamente no me va a dar un seno inverso trigonométrico, me va a dar un seno inverso elíptico de Jacobi. Las dos funciones son impares y está en términos de una constante. Si esa constante es llamada módulo, si esa constante es 0, se reduce a un seno trigonométrico. Así que el método de energía es superior en una dimensión que las leyes de Newton. Esa es la presentación que yo les tenía para el día de hoy. Y además, no hay dudas, preguntas. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta?